primero que hay que decir que UNASUR es fruto de una idea del comandante Hugo Chávez. Fue él quien la propuso, fue él quien la propulsó, y podríamos decir que fue él quien la articuló. Por eso, la desaparición física del comandante Chávez ha sido un efecto que ha, de alguna manera, afectado el desarrollo y el empuje de la UNASUR. Una cosa era UNASUR con Chávez, otra cosa es UNASUR sin Chávez. A pesar, bueno, de que todos los jefes de Estado hacen su esfuerzo, pero de alguna manera los problemas que se han agudizado en algunos países miembros, pues absorben el esfuerzo, la atención de los jefes y jefas de Estado de algunos de los países miembros. UNASUR no es otra cosa que la realización de lo que fue, más que el sueño, el proyecto de los libertadores, comenzando por Simón Bolívar, Artigas, O'Higgins, San Martín. Cuando uno lee a Bolívar, y seguramente que ustedes lo han hecho bastante, ve muy claramente que el proyecto de Bolívar no era liberar porciones del territorio y constituir países aislados unos de otros. El proyecto de él siempre fue ver convertido en una sola estructura lo que él llamó la América Española, es decir, toda Sudamérica. Es decir, él vio a Sudamérica como una nación, como lo que es, y en algunos de sus escritos, sobre todo de sus cartas, a lo cual él fue de verdad en lo cual fue de verdad un maestro, pues se señala que si tenemos el mismo origen, si poblamos el mismo territorio, si tenemos la misma cultura, etcétera, etcétera, somos una nación. Y soñó siempre, diseñó distintos proyectos para convertir en realidad esa nación. Bueno, el Congreso Anfictiónico de Panamá era una iniciativa orientada en esa dirección para constituir lo que en ese entonces llamó una federación de repúblicas. Ya sabemos lo que ocurrió con el Congreso Anfictiónico de Panamá, cómo fue deformado y cómo fue transformado en otra cosa por el panamericanismo, que incluyó a los Estados Unidos, que no estaba en el proyecto original de Simón Bolívar. Bueno, pasaron más de siglo y medio hasta que surgió en Venezuela el liderazgo de Hugo Chávez, que tenía una visión muy bolivariana y por tanto más allá, miraba más allá de las fronteras. De ahí la proposición entonces de ir a la unidad suramericana como parte de la gran unión latinoamericana y caribeña. De allí que progresivamente hayan surgido tres instituciones. La primera fue el ALBA, la segunda UNASUR y luego la CELAC, que cubre todo el territorio latinoamericano y también caribeño. El argumento en el cual se sustenta esta iniciativa es de lo más elemental del mundo. Juntos tenemos más peso específico que por separado. Ahora, cuando se marcha a un proceso de unidad, de integración y unidad, como dice el Tratado Constitutivo de UNASUR, uno se pregunta, bueno, ¿cómo hacer para que este proyecto no corra la misma suerte de otros proyectos anteriores? Porque UNASUR no es el primer intento de integración. Está, por ejemplo, la comunidad andina y otros intentos que quedaron allí en el camino. Para eso uno tiene que preguntarse dónde está la fortaleza que puede servir de motor de impulsión de este nuevo proyecto unitario. ¿Será acaso el hecho de que somos una potencia militar? No. ¿Será acaso que somos una potencia industrial? Tampoco, independientemente de que haya ciertos desarrollos industriales considerables en algunos países. Pero lo que caracteriza a la región no es la de ser una potencia industrial. ¿Será que somos una potencia nuclear? Mucho menos, afortunadamente, y que nunca lo seamos.
Entonces, ¿dónde está la fortaleza nuestra? Hay que pasearse por esa pregunta. Y como suele ocurrir, lo que es evidente, más evidente es lo que no vemos. La gran fortaleza de esta región radica en el descomunal reservorio de recursos naturales de que dispone. Aquí está el 30% del agua dulce del mundo, con una característica, que esa agua se repone diariamente gracias al otro gran recurso de que disponemos, que es la Amazonia, el pulmón vegetal más grande del universo. Minerales todos los que querramos. Los que han estudiado química saben que, bueno, en bachillerato lo ve uno. Está la tabla de Mendeleev, la tabla periódica de Mendeleev. Bueno, aquí está, digo yo, toda la tabla periódica de Mendeleev completa, que registra todos los elementos existentes en la Tierra. Bueno, toda la energía que querramos, de fuente hidráulica, de fuente térmica, de petróleo, de gas, fotovoltaica, eólica, incluso lo que llaman biomasa, por la inmensidad de recursos vegetales de que disponemos. Es decir, la pregunta no es qué es lo que tenemos, qué es lo que no tenemos. Y lo que no hemos tenido hasta ahora ha sido visión de conjunto. Por eso yo he venido insistiendo en UNASUR en que primero se requiere diseñar una estrategia dinámica, articuladora, que sirva como factor de impulsión de la Unión, y que esa estrategia esté acompañada de un plan. Hay que pensar por un momento, cuando tengamos el mapa, algún día lo tendremos, de toda Sudamérica, que allí esté localizado todos los recursos minerales de que disponemos. Bueno, solamente entre Chile y Perú tiene la más grande reserva de cobre del mundo. Bolivia tiene alrededor del 80% de las reservas de litio del mundo. Y el litio pasa a ser ahora el medio para la mayor conservación de energía. Las pilas de litio están sustituyendo todas las demás. Ya incluso viene estos días que en el propio Santiago de Chile pusieron a rodar el primer autobús movido por baterías de litio. Y esto lo lleva a uno a hacerse una pregunta: bueno, ¿y qué pasaría si, en lugar de contratar empresas extranjeras para explotar y procesar el litio de Bolivia, los 12 países que tienen abundantes recursos en sus reservas reunieran un capital para explotar esas minas y, por ejemplo, para poner una fábrica de baterías de litio? Estamos, por un lado, garantizando, de acuerdo con nuestras leyes, la explotación racional del litio boliviano, pero en segundo lugar estamos desarrollando aguas abajo procesos industriales que incorporan trabajadores para resolver el principal reto que tiene frente a sí UNASUR, que es el problema de la pobreza. Nosotros somos 400 millones de habitantes en una extensión de 17.500.000 kilómetros aproximadamente, un poco más. Es un territorio despoblado todavía. Uno viaja al sur y durante horas va desplazándose sobre grandes regiones selváticas. Una cantidad de agua, de ríos por todos lados. La población está formando un aro en las costas, y no todas las costas tampoco. Ahí hay tierra más que suficiente para alimentar no solamente estos 400 millones de habitantes, sino para alimentar millones de habitantes más allá de la región suramericana. Entonces, lo que se deduce con una lógica, diría yo, de kindergarten, es que hay que elaborar una estrategia común, un plan estratégico común,
respetando, por supuesto, las leyes de cada país, las decisiones políticas, la soberanía de cada país, pero aquellos aspectos en los cuales coincidamos para avanzar conjuntamente. Porque al lado de lo que comenté, hay un problema bastante serio. Normalmente los contratos para la minería, por ejemplo, se firman con grandes empresas transnacionales. Esas empresas tienen una sola estrategia mundial. Pongamos un ejemplo, la Chevron, Texaco, cualquier gran empresa transnacional, tiene una misma estrategia a nivel mundial. Su política es la misma en todas partes. Tiene además un mando central, que es vertical. Lo que ordena ese mando es acatado firmemente por todo el cuerpo completo, esté donde esté, de esa empresa. Y ellos van a las negociaciones en esas condiciones. Nuestros países va cada quien aislado a negociar con ellos. ¿Cuál puede ser el resultado? La debilidad frente a la fortaleza. Y a veces incluso nuestros países compiten entre ellos por la inversión, entonces dan más ventaja que otros. Aquí, por ejemplo, sobre pretexto de lo que llaman una ventana de oportunidades, de aprovechar que había interés en ese momento por la explotación del petróleo, introdujeron la apertura petrolera, donde bajaron las regalías del 16-13% que existían para ese momento a 0%. En esa época yo era presidente de la Comisión de Energía y Minas de Diputados y armé un escándalo porque era absolutamente ilegal, porque la ley de hidrocarburos establecía que el 16,2% era un mínimo. Ellos lo pusieron como un máximo y la bajaron. Bueno, entonces la subieron muy patrióticamente al 1%. Ilegal también igualmente. Bueno, yo elaboré una demanda junto con otro compañero, no solamente por eso, sino por otras violaciones de la Constitución y las leyes. La metimos en la Corte Suprema, ahí pasó meses enteros hasta que Chávez ganó las elecciones. Ahí resolvieron rápidamente en contra nuestra, ¿no? Cuando eran argumentos, pero absolutamente bien sustentados. Así era la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces. Bueno, entonces se requiere que los países de Sudamérica en conjunto diseñen una política de negociación conjunta, tomando en cuenta todos los contratos, todas las riquezas que buscan explotar estas compañías y establecer una política común. Ese fue el gran éxito de la OPEP. La OPEP, pueden ustedes imaginarse una organización que esté representada por países con las mayores diferencias de regímenes políticos. ¿Qué tiene que ver la corona saudita con Venezuela, por ejemplo? O la corona kuwaití o de los Emiratos con Ecuador o con Nigeria. Sí, desde el punto de vista de la organización política estatal, incluso las culturas, etcétera, las diferencias son abismales, pero los une un interés, el interés de la defensa de la propiedad sobre un recurso natural. Lo que es ya un principio universal, porque hay una resolución, la 1803 de 1962 de las Naciones Unidas, que establece explícitamente el principio de la propiedad permanente y soberana de los estados sobre sus recursos naturales. Además, todas las constituciones de esta región establecen ese principio, con las mismas palabras, con otras palabras, pero el mismo principio. Ahora, ¿en qué medida se respeta eso? Aquí la apertura petrolera se llevó en los cachos esos principios constitucionales, la legalidad, cambiaron leyes de forma arbitraria, en algunos casos no siempre, otras veces simplemente las violaron,
para imponer la apertura petrolera. A uno le tocan experiencias de verdad interesantes en la vida. Yo me opuse desde el Congreso a la apertura petrolera y después me correspondió, pocos años después, anular los contratos de la apertura petrolera desde el gobierno, cuando fui ministro de Energía y Minas. Ahí comenzó a subir la regalía del 1%, la restablecimos en 16,13%, y después con Rafael Ramírez y el presidente Chávez, por supuesto, la llevaron al 33%. Gracias a eso, Venezuela pudo invertir más de 550.000 millones de dólares en atacar problemas de alimentación, problemas de salud, problemas de educación, en fin, problemas típicos de la pobreza, que todavía, a pesar de todo, sigue siendo alta en Venezuela. ¿Cómo será en los demás países? Es decir, de los 400 millones de habitantes hay más de 100 millones que viven en estado de pobreza, y de esos 100 millones, 30% en indigencia. Es una ironía dolorosa el que sobre esa gigantesca riqueza estén deambulando esos millones de pobres.